buscando la vereda del sol para quejarnos del calor. Bien, y seguimos con Gaby Borrelli, sí. Con todo lo que... Vamos a hablar de literatura y de plagio. Bueno, sí, de plagio, de propiedad intelectual, de esta cosa, de estos dos discursos que a veces se contraponen y no se entienden muy bien, que es el discurso artístico literario y el discurso judicial, porque de lo que hablamos son de dos discursos que se encuentran, que se yuxtaponen. La historia de la literatura y la justicia o de la institución judicial es un poco antigua. Antes metían presos a los escritores por razones mejores que por guita, era por obscenidad, ¿no? Claro. Vamos a hablar de esto que salió de Pablo Cachajian, del Aleph engordado, donde María Kodama embiste su grupo de abogados contra este escritor. Vamos a narrar eso. Pero antes yo quería hacer referencia a 4 o 5 casos, no de plagio, pero sí de discurso literario enfrentado al discurso judicial. Porque, por ejemplo, Flaubert con Madame Bovary, que hablamos la semana pasada de Madame Bovary, y también Baudelaire con Las Flores del Mar, los dos fueron llevados a juicio por considerar sus obras obscenas. Y además lo llevó en 1857 el mismo abogado que se llamaba Ernest Pinard. Bueno, Ernest Pinard, un abogado que después se descubrió que solía visitar algunos cabarets y ser aficionado al porno. Mirá vos qué bien. Andaba marcando libros. Lo lleva, y lleva a... Tanto en enero de 1857, primero lleva a Flaubert. Y le dice a Flaubert que su libro ataca la moral religiosa y pública, y que este relato, el de Madame Bovary, le dice algo así como que es una... Acá le dice que es un asco. Sí, dice que es una realidad, una apología del adulterio. Y que no podía circular... legalmente. La apología le dice en un momento dado, usted no puede, el subtítulo de su libro debiera ser Manual para las adúlteras. Entonces, bueno, se enfrenta ahí el discurso literario, y también los abogados se vuelven medio críticos literarios analizando una obra literalmente. Pero no contento con llevar a Flaubert a juicio en enero de 1857, el mismo abogado Pinard lleva a Baudelaire en agosto de 1857 por Las Flores del Mal. Será publicado los poemas de Baudelaire que fundan la modernidad en la poesía, y dijo, bueno, su libro en realidad canta la carne sin amarla. Mirá, ¿Qué le importa? ¿Qué le interesa, señor? Bueno, déjelo. Tiene que meter chanta. Bueno, lo más interesante de estos dos episodios, el de Flaubert y el de Baudelaire, que digo que era más interesante en ese momento porque la justicia se preocupaba por lo que era obsceno o no era obsceno, o lo que podía ser una apología de la obscenidad, es que se vuelven los argumentos para liberar a Flaubert y a Baudelaire, son argumentos que en realidad fundan una nueva idea de lo literario. Porque lo que dicen los abogados, tanto de Flaubert como de Baudelaire, dice, bueno, hay un yo poético, hay un yo narrador que no es el mismo que el yo autor. Sí. Entonces, esa diferencia es el origen del narrador moderno, ¿no? Porque es decir, claro. Pensamos ahora la literatura, lo que yo escribo no es que me pasó a mí. Claro, a mi personaje le encanta matar gente, pero yo no mato gente. Claro, bueno, ese argumento que hasta antes de ese no existía para la literatura. Era el autor. El autor y lo que le pasaba. Al Marqués de Sade no le volvieron loco también. Bueno, sí, el Marqués de Sade estuvo preso. Por sus escritos. Por sus escritos, mucho tiempo, por supuesto. Pero lo interesante es que la defensa da un argumento literario, y con un argumento literario libera a esos dos tipos. Lo interesante es que Mar Dulce publicó las actas completas de los juicios a Flaubert y Baudelaire. Bueno. Es una joya este libro. Muy hermosa, 1857. Y además le ponen el origen del narrador. ¿Por qué? Porque se vuelven esto... Uy, qué choclo de cosas. No, pero además se lee como un tratado de literatura muy amable para el que no tiene conocimientos de conceptos de ciencia literaria. ¿Por qué? Porque son los argumentos que da el abogado
explicando por qué esos dos libros, Madame Bovary y Las Flores del Mal, son libros obscenos. Entonces, por un lado, piezas de crítica literaria, pero muy amables a cualquier lector. Al que le gusta claro, al que le gusta Flaubert y Baudelaire son geniales también, porque es otra manera de leer los libros, porque además citan poemas, citan partes de Madame Bovary. Bueno, y después es una Eso manera... está escrito porque por los abogados. Claro, son las actas completas de los juicios. Pero los abogados son genios también escribiendo, ¿o no? Como publicar parte del expediente. Es publicar de parte eso. del expediente, exactamente. Imagínate ahora burlando, haciendo... No creo que haga un libro burlando. No, y Mis que mejores sea, juicios. y que sea de tanta calidad como esta. Quiero buscarle la parte donde en un momento dado está la sentencia del tribunal, está la manera en que los abogados dicen, bueno, este libro además son muy desopilantes, ¿por qué lo consideran obsceno? Esto de canta la carne sin amarla, o las cuestiones donde dice, bueno, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Por qué contar tanto detalle en la literatura? Esto es pornografía directamente. O Las Flores del Mar, una apología a el vino, por ejemplo, al consumo de ciertas... Por favor, Gabriela. Gabriela. Ahora, ¿ellos era por defensa de la sacrosanta moral? Por ¿O supuesto. porque por guita? ¿O porque querían destruirlos? No, consideraban que... Se mandaban solo, leyeron el libro y dijeron, esto no puede estar publicado. Exactamente, la ofensa a la moral pública y religiosa. Eso sucede en 1857, enero del 1857 y agosto de 1857. Por esto digo que sale la justicia, el discurso judicial sale a defender cierta idea de la sociedad, ¿no?, que debe mantener la moral y las buenas costumbres, y estos libros le tenían terror a que estos libros pusieran otra cosa. Mucho más para acá, exactamente 100 años después, por eso agarré estos dos casos, porque en 1857... los dos casos en Francia, Flaubert y Baudelaire. Pero en 1957, en San Francisco, ¿a quién se llevan? No preso a él, sino a su editor y Burroughs. no, a Allen Ginsberg. por aullido. Por aullido. Exactamente. Hay un juicio que se le lleva no a Allen Ginsberg, sino a quien lo publica y lo vende, Claro. que es Ferlinghetti, Lauren Ferlinghetti. Y entonces hay un juicio también por obscenidad. He visto Las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, pues he visto Las mejores mentes de mi generación destruidas por la droga. Ese texto de Aullido, que es uno de los textos más hermosos que se ha escrito, la verdad, en inglés, lo llevan a juicio a Ferlinghetti por vender este material impúdico y de apología, no sabemos de qué todavía, no se decidieron todavía qué apología de qué. La palabra apología es la base de todos los juicios. ¿Aullido de qué trataba? Bueno, justamente era Algo liberador, pero... comenzaba así, diciendo, he visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, y contaba la idea, es verdad. la idea de esta idea de la mente en expansión, del efecto de las drogas en el cuerpo. Es un extenso poema muy fuerte. Hay otro poema de Allen Ginsberg muchísimo más provocativo, que es Please Master, que es por favor maestro, que ese es tremendo, que dice, por favor maestro, déjeme bajarle el pantalón, por favor maestro, déjeme chupársela un poquito. Por favor, Gabriela. Cacu, levántese el pantalón, por favor. Por favor, Cacu. Pero lo pidió por Tampoco favor. tiene que ser gráficamente. Y bueno, pero lo el pidió poema. por favor. Ante los Y- buenos modales no me Y eso resisto. se tradujo de dos maneras. Se tradujo como please, por favor maestro, o por favor amo. Mm. Porque... Ahora, Aullido, Sí. dicen que Ginsberg fue a un club de jazz y estaban tocando jazz, no me acuerdo qué músicos, y se subió al escenario y con la base musical que le hicieron los músicos, ahí improvisada, hizo el recitado, y que fue como el comienzo, la inauguración de una nueva forma de hacer música, digamos, con la base musical y con el poema El arriba. poema dicho, claro. Dicho. Qué hermoso. Me acuerdo después, salvando las distancias, yo participé en un concierto, un recital de Enrique Sims, Sí.
que con un par de músicos le hicimos eso, básicamente. Siempre hace eso, claro, sí. Tocábamos, viste, una base y él arriba... ¡Horror! de mierda! ¡Porro, los que vinieron a ver el show! ¡Te voy a vomitar en la cara! Todo es una mierda. ¡Fuera! ¡No se vayan! ¡Fuera! ¿Apología de qué será lo que hace Sim? Bueno, y después acá tenemos algunos casos. Era muy divertido. Era muy me hiciste divertido. acordar. Era muy divertido, había como 30 personas, no sé, y terminó, el recital era terrible, era una andanada de cosas casi contra la gente. Y vamos a un pequeño camarincito que había y siempre empezó a tomar un whisky, viste, desesperado, y se empieza a escuchar tímidos aplausos. Plac, 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 como otra. Y me acuerdo la cara de Sims cuando salió para el escenario. Ah, ¿quieren otra? No, gusanos de mierda que vinieron acá y ahora quieren otra. Ustedes veían, ¿no? Haciendo la base musical. No sabían cuándo terminaba. Sí, en realidad hay algunos versos de Ginsberg que podían provocar cierta, dice, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo. ¿No? Cuando hablando de las mentes de su generación, hipster con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna. ¿Cómo? Está lleno de... y vuelven a los pinchazos, hay algún baño ahí, alguna escena de baño, por ejemplo este que dice, muertos sometieron sus torsos a un purgatorio noche tras noche, con sueños, con drogas, con pesadillas que despiertan, alcohol y verga y baile sin fin. Esto causó en 1957. Sí, aparte hay algunas palabras casi caprichosamente metidas en la poesía. Hay palabras cazabobo ahí. Que no hacía falta. No hacía palabras. falta, no. Palabras trapa abogado ahí. No hacía falta. Bueno, después hay algunos casos más interesantes de justicia y literatura, o discurso literario y discurso judicial, no estos de obscenidad, sino acá tenemos los nuestros. Bueno, pero yo estaba pensando automáticamente, por ejemplo, en Artaud. Sí. Terminó en un loquero. Terminó en un loquero. O sea, no hubo abogados ni policía, pero también existía una represión muy grande para... Sí, pensar el discurso médico como otra represión también. Sí. El discurso médico... Nietzsche también. Sí. Nietzsche también. Bueno, la locura en realidad es un desfasaje lingüístico, ¿no? Como la mentira. Saliendo abriendo la cabeza y saliendo de los discursos, es un desfasaje lingüístico. Lo que yo digo no coincide con la realidad. Yo vengo y digo, soy Napoleón. Claro. En realidad hay... Ojo, ya lo decía gente en los pasillos. Sí, hacer la fila. Lo dice Lingenti, hay varios que ya... Pues soy Rosa de Luxemburgo, ese puesto quedó libre. Soy Juana de Arco. Entonces lo que hay es un desfasaje, ciertamente la realidad me dice que yo no soy Juana de Arco, pero hay un desfasaje lingüístico por sobre todo. Sí. Yo aplico algo, o digo, acá ahora hay un dinosaurio verde, azul. Entonces no hay un dinosaurio, pero bueno, pero hay un desfasaje de lo que veo. En cambio, si alguien dice hay una puerta negra, todos nos quedamos tranquilos. Sí. Es más, si vos nunca comunicaras que sos Rosa de Luxemburgo y vos lo creyeras para adentro, pero haces el show de Gaby, está loco, nadie te diría nada. Nadie te dice nada. ¿Quién va a saber? Porque lo que no hay desfasaje lingüístico. Claro. No hay desfasaje lingüístico. La locura es también, ¿no? Esa, y la mentira también es un desfasaje lingüístico. Si le sacamos su parte moral y ética y que no se debe mentir, ¿no? Hay un desfasaje lingüístico. Me parece que el discurso médico, el discurso judicial y esos discursos chocan con el discurso creativo cuando yo aplico algo, y sobre todo cuando se cree que eso puede generar en la sociedad algo. Decía que uno de los últimos que a mí me interesó mucho ese caso, porque jugó un poco con la guita, fue el de Bruno Morales. Bruno Morales escribe un libro que se llama Bolivia Construcciones, que gana, creo que el premio de la Nación de novela, y le dan un montón de guita. Él no se queda con la plata, sino que la dona a una comunidad boliviana en Flores, en el Bajo Flores. Y después descubren que el libro no era de él, que el tipo había copiado mucho de la novela Nada de Carmen Laforet.
Una vez que lo descubre, le dice, bueno, y la plata no, ya se la di a estas comunidades de Bajo Flores. Pero robaste. Sí, robé, sabía que iba a robar y sabía que el libro iba a ganar. Y entonces me pareció Ella es Robin Hood. una especie hay una cosa de Robin Hood, Sí. pero también hay un juego literario que se cruza con un discurso, en este caso judicial, de los concursos literarios, y un caso de plagio, donde el plagio es buscado para provocar también una performance literaria, es decir, una performance literaria de que yo puedo entregar a un concurso literario cualquier cosa que sé que va a ganar, me dan la guita. Hubo como un chiste en Bruno Morales, que es Dinucci, el escritor, su nombre real, lo publicó Eterna Cadencia, ese libro, Bolivia Construcciones. ¿Vos lo leíste? No lo leí. Sí, lo leí sí, pero no lo terminé. Tampoco es que me interesó muchísimo el libro. ¿Y el otro? El que No, a él tampoco. Ese libro es de una española, un libro rarísimo. Que no ¿Cómo sé lo dieron la captura? Así alucinante. Bueno, siempre hay alguien que dice, esto es de yo lo tal leí. persona. Me Tal suena. cual. Esto me suena. Porque en el mundo del periodismo gráfico existe un truco que es que agarran un párrafo y lo ponen en el Google, Bueno, ahora lo es cortan y lo pegan, Sí. y si ese párrafo salta que está en otro texto, vos le afanaste, digo, cuando vos colaborás con una publicación Sí. y envías tu trabajo, si te están sospechando, empiezan a poner esos párrafos a ver si están. A ver si coincide. Claro, coinciden. Sí, pero ahora es más fácil. No, pero- acá a ver Yo si creo que lo también, hizo. hoy por hoy, con libros clásicos ya está Sí. digitalizado. Claro, pero el tema es primero encontrar joyitas así, porque ahora hay un acceso que yo puedo encontrar un libro de una poeta india, una traducción. Vengo, lo pongo como mío acá y hasta que alguien lo encuentre Sí. me puedo Va a pasar transformar tiempo. en Alfonsina Storni. Sí, es cierto. Hay como que y también es muy linda la figura de aquel que busca el plagio, ¿no? De aquel botón que va Sí. buscando a ver si vos plagiaste Ah, algo. el cana. El cana, el que acusa, ¿no? El que dice esto lo encontré en tal lugar. Bueno, les quería recomendar este ensayo de Mar Dulce, porque al principio puede parecer las actas... Yo no le entro a ese libro ni loco. No, por eso puede parecer... Porque que es no. como muy judicial, las actas. Ya se lo hubieses mangueado. Sí, Sí, no, hoy ya interesado. sabía... Y me recontra Mirá. contuve. Sí. Mirá, Porque no lo voy a leer nunca en mi vida. a ver si te dice algo. Por ejemplo, el abogado que va contra Madame Bovary dice, resumiendo su opinión sobre Madame Bovary, el Ministerio Público ha dicho, el segundo título de esta obra es Historia de los adulterios de una provinciana. Yo protesto enérgicamente contra ese título. No, el segundo título de esta obra no es Historia de los adulterios de una provinciana. Si hay que buscarle a toda costa un segundo título, este sería Historia de la educación que con demasiada frecuencia se da en las provincias, Historia de los peligros a los cuales aquella educación puede conseguir, Historia de la degradación, del suicidio entendido como consecuencia de la primera falta y de una falta original, Historia de la educación, de una vida deplorable a la que demasiadas veces la educación sirve de antesala. No te tentó todavía. No, porque ¿sabés qué pasa? Que al yo no haber leído los libros originales, Ah, exacto, claro, ese es el tema. Yo no los leí, Madame Bovary y el otro. es verdad. No te lo puedo aceptar el libro. Bueno, no, con todo. bueno, Pero claro. a vos sí te hace... A vos No te lo iba a te regalar, gustó más. Porque trabajé en una época en el Poder ¿No me falta Judicial. Pichot? Hoy no le puedo regalar a nadie. No, hoy no. Lo regalás a Cacu hoy. Hoy se lo regalo a Dale. Cacu. Bueno, cada No día... no empiecen a anotarse. Yo no lo pido, No es Papá Noel. No lo piden. Bueno, si quieren, en el próximo bloque los voy a conquistar más. Vamos a hablar del caso de Cachajian, vamos Sí. a hablar del Aleph engordado, vamos a hablar... Porque realmente me parece que debe saberse lo que se está haciendo con Cachajian, que realmente es una injusticia y es muy obsceno. Bueno, pero lo hablamos en el próximo Lo bloque. hablamos en el próximo bloque, sí. Traje una versión. ¿Qué es esto? Esto es Valentín y los volcanes. Valentín y No los conozco el grupo. No, se deshizo Bueno. hace un tiempo. Pero hacen un tema de The Clash. Sí. Sí, ahí está. Pareciera que son Valentín y los volcanes. Y no solo... Es moderna, que como te trae todo, nunca caso una, desde que llega hasta que se va. Te quiero infinito de Clash. The Clash no, sobre un tema de The Clash, una versión, un plagio, lo que fuese, Valentín y los volcanes. Burundanga. Desdibujando los límites. Bueno,
No, quería comentar algo de Valentín y los volcanes, de este Te quiero infinito, Sí. que es la versión de Spanish Bomb de The Clash, que cuenta nada que ver la letra, cuenta el franquismo, hace una alusión al asesinato de Lorca. A mí me gusta ese tema porque es medio literario y hace como esa referencia, y después lo que hicieron Valentín y los volcanes no tiene nada que ver. No. Es Claro. como la idea de cover, ¿no? La idea de cover es una idea Pero realmente a medida. realmente a medida. La no idea de cover adaptado. es parecido a lo que venimos planteando, porque hay covers y covers. Yo una vez, hablando con Pedro Aznar, Ujú. él es un excelente versionador, Sí. tiene unas versiones espectaculares de los Beatles, etcétera, etcétera, y muchas de ellas las trasladó al español, pero reescribió las letras, Exacto. porque no sonaban bien como palabra por palabra. Ujú. Sí. Pero tratando de respetar el original. Pero tuvo que hay una cuestión de autoría en la versión, Sí. Sí, Acá, de coautoría. exacto. Si vos Sí, tenés que sí, sí. escribir de vuelta la letra, los Beatles son hiper recelosos de su material. Rita Lee tuvo que pedir permiso para poder hacer sus sí, transcripciones al portugués de los Sí, sí. temas cuando se Yo dibujó también Beatles. hice Come Together y hubo que pedirle a Emi la autorización. Bueno, acá se mezclan un montón de Y cuestiones. Claro. los mismos Beatles dijeron que era muy buena la versión mía. Ay, pero bueno. Ah, sí. Por eso te dieron la versión, No. por eso te autorizaron. Es que yo justo también tenía mis derechos en Emi acá en Argentina, entonces... Todo la misma familia. Claro, fue como tipo tin, plin caja, Claro. Bueno, aprobado. porque hay muchas cosas que en la idea de la ley 11.723 en la Argentina, que es la de propiedad intelectual, hay muchas cuestiones extrajudiciales como una idea de obra de arte, como la que hablábamos recién de lo de Flaubert y lo de Baudelaire. Hay una idea, yo entiendo que la obra de arte le pertenece a un solo sujeto y que él la puede explotar. Bueno, sí, todavía esa idea está. Otra cosa es entender que la obra de arte es siempre colectiva, producto de una sociedad, y que hay un intérprete, ya sea un pintor, un músico o un escritor, que vehiculiza esa obra de arte. Es decir, es una idea de obra de arte que domina el mundo. Entonces, bueno, yo escribí este libro, yo hice esta canción, se me ocurrió a mí, Sí. el original soy yo. Todo lo que hagas con esto me tenés que pedir autorización a mí. Eso- Bueno, se armó mucho bolonqui en el mundo de la música con el tema de los samples. Sí. Y yo agarro, no sé, un pedacito del tema de ABBA, que Exacto. Madonna creo que lo hacía. Sí. Exacto. ¿Y qué parte es de mi autoría? ¿Qué parte le tengo que dar a ABBA? Claro, ¿cuánto? ¿Qué cachito Claro. le tengo que dar a...? Claro. Bueno, esto un poco es lo que está sucediendo ahora, porque el 18 de junio recibimos una noticia en el mundo literario que impactó un poco, porque Pablo Cachajian fue procesado por los abogados y por los jueces que entienden en la causa por un libro. En el 2010 creo que salió el libro, en el 2011 creo que salió, que se llama El Aleph engordado. El Aleph, uno de los cuentos más famosos y más perfectos de Borges, de la literatura borgiana, que es la historia de Beatriz Viterbo, Carlos Argentino Daneri, ¿no? Esta idea de este hombre que iba a la casa de su novia que había muerto y este primo, este personaje muy oscuro, le dice que en el sótano de ahí se encuentra el Aleph, que es un punto donde se pueden ver Está todo todo. el universo. Es alucinante. Es alucinante. ese concepto. Además, el fragmento donde él empieza a describir tan poéticamente todo lo que hay y en el medio se meten, ¿no? Porque ese es el chiste del cuento y el clic del cuento es cuando él empieza a describir en Aleph todo lo que hay. He visto las montañas, he visto India, he visto las cartas obscenas que Beatriz Viterbo le escribía a Carlos Argentino Daneri, ¿no? Ahí está. Él abre el mundo para esconder lo que le dolía, que eran esas cartas obscenas, ¿no? Ese es el chiste del cuento, uno de los cuentos más perfectos, que tiene 4.000 palabras. Pablo Cachajian, un escritor, profesor universitario, nació en 1977, que había tenido otro proyecto de experimentación literaria muy bueno, que era el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Ordenó los versos del Martín Fierro alfabéticamente. Qué loco. Le sacó la rima. Qué loco de mierda. Una cosa que parece que fue buenísima,
que causó mucha gracia, yo no lo leí, pero me han contado que lo leyó él, en Pablo Cachajian, en un recital de poesía, y que leer el Martín Fierro ordenado alfabéticamente había resultado muy divertido. Por suerte, la 11.723, que es la red de propiedad intelectual, después de los 70 años, a partir del 1 de enero, después de la muerte del autor, ya se liberan los derechos. Claro. Entonces no pudo venir Hernández Hernández a decirle nada, por suerte, pero no así María Kodama, que es la derechohabiente, me encanta esa palabra, derechohabiente, que sea la heredera de la obra de Borges, y María Kodama decide qué se hace o qué no se puede hacer con una de los patrimonios más María importantes. Yokodama. María Yokodama. Por favor. Pero es medio parecido también. Esta sola persona puede decidir qué se hace con uno de los patrimonios más importantes de la literatura latinoamericana, o diría yo, universal, como es la literatura de Borges, y tenemos que esperar bastante todavía para los 70 años. Digo esto porque esta también es una concepción de... Yo estoy en contra de la herencia de la herencia de los derechos de autor, ¿no? Me parece que son patrimonio social y de la liberación estética de los derechos. No me meto con la plata tuya. Si querés vos cobralo, ¿no? Pero me parece que sí que tiene que haber una liberación estética de la obra del autor. El tipo ya no está acá, Borges, para decir qué le parece lo que hicieron con su cuento. Entonces, ¿por qué otra persona que no fue el mismo cerebro creador sí puede decidir qué se hace? Y en ¿No? vida, Eso me parece... En vida es otra cosa, porque sí, mi digo, obra... si Borges estuviera vivo todavía. Claro, si Borges estuviera vivo podría decidir él mismo. Y también... Claro, podría estar a favor. Claro, una de las especulaciones más lindas que hay alrededor de lo que pasa con el Aleph engordado es justamente lo que hubiera dicho Borges, la idea de la literatura que tenía Borges, la idea de plagio de Borges, el Pierre Menard. ¿Qué es el Aleph engordado? ¿Lo llevó al doble? No, el Aleph tiene 4.000 palabras. Entonces, lo que hizo Pablo Cachajian fue agregarle 5.600 palabras. Entonces quedó un cuento de 9.600 palabras. Empieza el cuento de Borges tal cual, y en un momento dado el cuento le agrega palabras, le agrega enunciados, le agrega texto. Relleno. Es como, sí, sería como un remix. En realidad le va agregando cosas y se va desdibujando cuando vos tenés que reponer como lector, dónde termina Borges y dónde empieza Cachajian, o en realidad se transforma en un nuevo texto porque los personajes, al agregarles adjetivos, al agregarle acciones, al agregarle cosas que suceden, se van desfigurando, no solo la historia, sino los personajes. Sí. Es un libro que solo sacó muy pocos ejemplares, 200 ejemplares, y un libro de 50 páginas, que rápidamente, en el 2011, Fernando Soto, el abogado, inició una querella penal por plagio y aplicó esta ley, la de 11.723. En primera instancia fue sobreseído porque... Pero no es un plagio, es evidente que no es un plagio. Bueno, Porque el tipo dice, no, lo escribí yo. bueno, la ley. en realidad lo que Está bien, pero por ahí a Kodama no le gusta y lo que se dice es que es que profanen Claro. pero claro, hay la obra de Jorge Luis. sin lugar a dudas hay una profanación, en eso yo estoy de acuerdo. Claro. Hay una profanación porque hay una creación, hay otra creación con ese material, pero también lo que Aparte hay... el Aleph engordado, muy fea palabra para agregarle. Es horrible esa palabra. Pero además lo que hay también es lo que hay también es que él está usufructuando económicamente ese cuento. Claro. Ahí. Él ¿no? lo vende, no lo regala. Claro. Pero bueno, también se creó otro texto, y esta es la idea por la que es sobreseído en primera instancia Pablo Cachajian. En primera instancia le hace la querella, se comprueba Es muy difícil. porque el tipo pone... Es muy difícil. Es lo mismo que yo agarro Let It Be y le meto un par de acordes míos y le vendo el disco, el tema suena en todo el lado. Let It Boy. Y con justas razones la gente de McCartney me va a decir, no, loco, Bueno, las justas razones están ¿Viste? un poco... ese tema no es tuyo, guacho. Agarraste... McCartney está vivo. Claro. McCartney está vivo, Distinto estamos sería hablando de si no. esto. Claro. Bueno, entonces listo, el ejemplo no va. No, uno de Lou Reed, que ya está, Bueno. murió. Bueno, ya está, tampoco lo digas. Ya está acabado. Bueno, ¿cómo llegamos al 2015? Bueno, en primera instancia es sobreseído, luego se apela, los abogados de María Kodama apelan, la Cámara de Apelaciones confirma el sobreseimiento, pero luego
hay una nueva apelación a la Cámara de Casación, que antes lo había sobreseído, ahora lo condena a Pablo Cachajian, y lo embarga en primera instancia con 80.000 pesos y después, bueno, enfrentar posiblemente La arrancaron mal igual, 80.000. Sí, una condena de 1 a 6 años. Por este libro, que es una experimentación literaria, no hay plagio, hay sí tomar tomar unos elementos de un cuento y con ese material hacer otra obra. Ahora, igual el 22, se apeló nuevamente la decisión, así que estamos a la espera, pero igualmente me parece que es muy hermoso socializar y poner en discusión estas cuestiones, porque realmente la condena por una creación literaria me parece que es un poco obscena, ¿no? Cómo los abogados se enfrentan a esto. Y es más, se presentó Ricardo Strafache, que es el abogado. Ricardo Strafache es el abogado de Pablo Cachajian. Él mismo es un escritor, es el autor de la biografía más importante de la Argentina, que es la biografía de Waldo Lamborghini, y es un abogado que entiende de leyes, pero también entiende literatura. Presentó un montón de escritos de gente muy relevante, de Beatriz Arlo, de César Aira, de gente que entiende mucho. Nunca fueron citados por la justicia. Es decir, escuchan a los abogados, pero no escuchan a los críticos literarios, para que los críticos literarios digan si ahí hay un usufructo del cuento de Borges o no, o si plagio o no. Me parece que eso es lo más grave, ¿no? Que el discurso judicial no escucha el discurso artístico cuando se está condenando a un artista. Me parece que eso es un poco lo más grave. Pero bueno, después... ¿Y cómo va a terminar esta historia? Bueno, no, esperemos que bien para pobre Pablo, que sea sobreseído nuevamente, que otra vez más se pueda corroborar, pero no solo para él, sino también para todos los que hacen literatura tomando algún material ya escrito. Me parece que puede sentar un precedente horrible, más con la obra de Borges, que como digo, ya es un patrimonio social. Sí, distinto hubiera sido si le ponía un nombre de fantasía, digamos, sin mencionar el origen, digamos. Exactamente, exacto. Si él le ponía la bestia engordada. Claro. Y nunca decía... Era el Aleph afanado. Y nunca decía que era Borges. Claro. Ahí sí, es un plagio gigantesco. Pero él en la contratapa... Claro, él en la contratapa del libro... El libro lo podés descargar, léalo. Está para descargarse el Aleph. Seguramente... ¿Con esto voy presa? ¿De forma legal? Yo no sé si con esto voy presa. Pero no sé si es legal. Seguramente los abogados de Borges o de Kodama los habrán dicho, sin la obra de Borges este libro nuevo no existía. Entonces... Bueno, tampoco sin Homero existía nada, ¿no? O sea, ya tenemos que remontar. A esto voy, que esta es una idea de obra de arte. Nada existe por primera vez. Todo texto es una creación colectiva, porque todo texto responde al anterior, y así vamos hasta Homero y hasta hasta la primera canción que se hizo, o hasta el primer libro que se escribió, y la primera... Por ejemplo, a mí hay un caso que me parece que ilumina mucho en la pintura. Hay muchas versiones de La Menina de Velázquez. Sí. Miles que se le han puesto cositas, que se le han puesto cosas, y esto también son como toma materiales que son muy identificables del cuadro de Velázquez y los reactualiza en otra cosa. Bueno, ahí, a ver, Guille, por ahí, sabes mejor que yo esto, pero en música, por ahí una canción, no sé, dos canciones X, no se pueden parecer o no, uno puede decir, es que me afanaron, uno decir, yo esto lo tomé de tal lado, lo amplié, lo que sea. Pero hay, por ejemplo, géneros, por ejemplo el rock and roll, que digo que tienen como una base que es esto que decís vos, que viene de otro mundo, de otra época. El rock and roll son siempre los tres mismos acordes con la misma secuencia. Digo, Mi perro dinamita es igual a rock and roll de Led Zeppelin. Sí. Digo, y no es que están ni se parecen ni están afanados,
pero hay Por es eso un digo- género que es así. Por eso Y digo, y algún tema de Elvis también es de esa manera. Por eso digo que se trata un poco de abrir un poco la cabeza y pensar y de esta idea de que no hay un creador, un genio único, original, sino que lo que se le ocurre a una persona es el resultado de todo lo que esa persona leyó, escuchó, vivió, conversó, y en ese sentido toda creación es social y Claro, colectiva. acaliza, aporta, dice, todo discurso viene de otro ya dicho. Claro, exactamente. Es decir, y toda creación es producto de una época, es producto de un ambiente social, económico, ideológico. Por eso digo que en realidad el creador es como un intérprete de un discurso que anda dando vueltas. Por eso a veces pasa que personas que sin conocer, ¿no les pasa que hay personas que nunca conocieron una obra y escriben algo muy parecido o temas musicales que Sí, nunca bueno, escuchó? sí. Eso confirma que hay algo dando vueltas que Una sincronicidad. total. Pero, por ejemplo, Real. nadie te podría acusar a vos de plagio, porque estés hablando justamente de plagio, porque esto se ha hablado millones de veces antes y se va a volver a hablar, digo, en esta columna. Sí, Ahora, si yo agarro la columna tuya sí. y la edito y me meto yo en el medio agregando cosas que ponele te hacen decir al revés de lo que estás diciendo, Bueno, claro, ahí es una cosa porque... es básicamente lo que hago con los audios, pero no se lo digamos a nadie. Te van a venir a buscar a vos. Claro, digo, no sé, ¿cómo sería eso? Bueno, Capitanich me puede venir a matar por todos los a mí, audios del año a mí pasado. me puede ser lo que era, a mí no se me ocurrió nada de lo que digo, todo lo leí. No, a mí no se me ocurrió nada de lo que digo, todo lo leí en algún lugar. Pero bueno, sí, esos son los límites borrosos. Claro, pero te hago quedar mal o te doy vuelta al discurso de la columna de hoy que era Plagio. anti la ley, no recuerdo el número. 11.723. Es muy difícil. Me voy. No, bueno, tampoco. tampoco era es el para- especial del Aleph engordado. Vamos, chicos. vamos a editarle la columna y que digas hola, hola, ¿qué tal? Me voy. Chao, Bueno, nena, hasta luego. Chau, chau. Pulp. Pulp, sí. Mala versión del original. Esta idea me encanta. Tu pareja de hoy es una mala versión mía. Tu amor de hoy es una mala versión Está de lo buena. que fue conmigo. Mala versión.